la grabación o no empezó? Sí, grabación pendiente, ahí está. Voy a también apagar la cámara para que todo el mundo solamente vea la materia y escuche mi voz. Ya. Vamos a partir el día de hoy. Por favor, díganme si se escucha o no y si hay algún comentario en comentarios. No sé, ay, no sé cómo se podría ver eso aquí más chiquitito. ¿Pero ustedes ven la presentación solamente o ven la reunión también? La presentación. Perfecto. La presentación, sí. Ya. Entonces, por mientras voy a empezar con lo mismo que les conté la vez pasada, en versión ultra resumida. El curso se llama Reactores Químicos. Yo soy Catalina López. Y el día de hoy vamos a ver la primera parte de la materia. La vamos a tratar de hacer lo más corta posible, que es la parte de contextualización y de síntesis química. Tengo eco, ¿cierto? ¿O era alguien? Ah, sí, era alguien. Perfecto. Ya. Ahí está mi mail, por si necesitan alguna duda. Les dejé también enunciado en algunos párrafos anteriores cuál era mi teléfono. Recuerden que si tienen dudas de materia, les recomiendo que me manden un mail, pero si tienen dudas que puedan ser respondidas con un sí, un no, o cosas administrativas, no tengo problema en que me manden WhatsApp. Nuestro ramo iba a tener originalmente 9 ejercicios y un ejercicio recuperativo. Los voy a reducir y ahora solamente vamos a tener 6 ejercicios y un ejercicio recuperativo. Es decir, desapareció el ejercicio que íbamos a tener para el 29 de septiembre. El ejercicio, o sea, los ejercicios van a ser subidos, el enunciado, el día de mañana o el día que les corresponda, pero van a tener una semana hasta la fecha para responder. Van a ser muy similares a los que tuvimos en fenómenos de transporte y también con la parte de ingeniería ambiental. Pruebas, vamos a tener 2 pruebas. Una va a ser el 13 de octubre y otra va a ser el 23 de noviembre. La primera prueba va a ser del contenido que vamos a ver ahora y algo del contenido que vamos a ver en la próxima clase. Es una prueba sencilla y les recomiendo fuertemente que esa prueba la agarren bien porque la prueba 2 ya va a estar un poco más compleja. Existe igual una prueba recuperativa en el caso de que no puedan dar alguna de las 2 pruebas. Esta se va a rendir el día 29 de enero y habrá un examen que será el 4 de enero. El ejercicio 6 está marcado con negro debido a que es el único ejercicio que ustedes no pueden recuperar de los ejercicios recuperativos. Me explico. Si ustedes, por ejemplo, entregan los 6 ejercicios y quieren dar el ejercicio recuperativo les va a borrar la nota más baja del ejercicio 1, 2, 3, 4 y 5, no del 6. Así que ahí tienen alguna holgura en el caso de que alguna de las fechas se les haga complicado. Mi recomendación, hagan todos los ejercicios para salir lo antes posible. En el mejor de los casos vamos a poder salir el día 22, o sea, el 29, contando la semana para poder hacer los ejercicios. ¿Les queda alguna duda? Los porcentajes, profe, ¿cuáles van a ser? Sí, los porcentajes. Los porcentajes van a ser la prueba 1 y la prueba 2 van a tener ambas un 25%. Y los ejercicios en total van a tener un 50%. Eso significa que cada ejercicio va a valer como un 8,3, creo. O un 8,6, no estoy... Sí, un 8,6%. Dejémoslo que todos los ejercicios valen 8 y el último ejercicio va a valer un 9%. O el porcentaje que sea para compensar, para hacer los cálculos del 50%. Espérate, voy a anotarlo igual. Vamos a anotarlo igual. Marcador de resaltador, no, ese no era. Entonces las pruebas van a valer el 50%. Cada prueba vale el 25%. Y los ejercicios valen un 50%. Sí, donde estos ejercicios, cada uno va a valer un 8%.
Y el ejercicio 6, ya que el ejercicio que todos tienen que dar y va a ser el ejercicio de resumen de toda la materia, va a valer un 10%. Ahí sí. Les recuerdo, lo mismo que les dije la vez pasada en la clase anterior, que tanto pruebas como ejercicios son de carácter individual. Por lo tanto, si son sorprendidos copiándose, se les va a aplicar la sanción de nota mínima, además de tener que hacer los procesos de sumar. Ahí se entiende más o menos, calzan los porcentajes, ¿cierto? Sí. Eso. ¿Tienen alguna otra duda sobre las ponderaciones? En el caso de que volviera a aparecer un nuevo paro y cosas así, ¿se van a bajar el número de ejercicios o vamos a estar en lo mismo? ¿Sí? Mire, idealmente preferiría mantener los números de ejercicios si es que hubiese paro, pero eso se tendrá que ver en el momento de que si existe alguna movilización o algo así. La idea de hacerles harto ejercicio es que puedan ejercitar bien justamente para que no los pille tan mal la prueba 2, por ejemplo. Pero igual si están muy estresados, podemos después solucionar el problema de reducirles un ejercicio, reducirles dos ejercicios. Eso no es problema. Y si hay paro, ahí también se verá cómo se soluciona el problema. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, de los laboratorios, ¿ha sabido algo del tema o no? Sí, mira, les tengo buena y mala noticia. No sé cuál es la buena, pero la buena noticia es que mañana no vamos a tener clases de laboratorio porque todavía no estamos coordinados con respecto al horario. Porque ¿qué es lo que pasa? El nuevo profesor tiene un problema con el horario del día martes, que finalmente era a las 11:20. Por el momento, hasta que yo les indique lo contrario, la hora del laboratorio va a estar suspendida. En el caso de que se haga un laboratorio o dos laboratorios, voy a tener que darles con antelación las evaluaciones pertinentes, o sea, los contenidos pertinentes. Pero el laboratorio lo hago yo y vamos a tratar de coordinar los horarios con el otro profesor, o de lo contrario vamos a tener que hacerlo individualmente. ¿Esto será presencial? Si es que ¿Cómo? se llega a levantar, ¿será presencial si es que se llega a levantar Ñuñoa para ir? No. Nada es presencial. Este semestre es 100% online, a menos que tengan que ir a la universidad para algo estrictamente necesario, pero al menos para el caso de rectores, no va a ser nada presencial y este semestre, como les digo, va a ser 100% online. Ok. Profe, Cuénteme. disculpe, sabe que se me cortó la señal y no pude escuchar bien qué va a pasar con el laboratorio, sobre todo con los bloques del otro profesor en laboratorio. ¿Qué va a pasar con eso? Porque él quería cambiar como los bloques de todo. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, les cuento más o menos lo que pasó. Como, bueno, ustedes se habrán dado cuenta, hubo una modificación en la otra sección de rectores. Y el nuevo profesor tiene un problema en el horario del día martes. Queremos cambiarlo para otra fecha, pero todavía no hemos podido encontrar una coordinación adecuada, porque considerando que la semana pasada hubo receso, al final la coordinación quedó hasta ahí. Pero yo creo que vamos a tener la respuesta a más tardar este fin de semana. Sobre cátedra y laboratorio, perdón, ¿cierto? No, cátedras se mantienen en este mismo horario. Laboratorio va a ser lo único que puede ser modificado. Ah, ya. Sí, en ese punto quédense tranquilos. Ah, ya. Okay. Profe, pero horario que se nos adecue a todo, ¿cierto? Porque si nos llegas a topar con algo, no sé. Por ahí supuesto. Nos perjudica. Sí, no, por supuesto. Sí, originalmente, a menos que no se indique lo contrario, se va a mantener el horario, porque en el fondo ese es el horario que ustedes les dieron para que ustedes coordinaran otras actividades. Así que nosotros tenemos que ver ahí de alguna forma cómo vamos a adecuar ese tema. Profe,
Cuénteme. Profe, una pregunta. En relación al ejercicio de mañana, entonces, ¿se van a correr o No. hoy día vamos a pasar la materia para ver el ejercicio de mañana? Sí, mira, el ejercicio tiene un plazo de 1 semana. Es decir, yo les voy a entregar el ejercicio mañana y van a tener hasta el día 29 de septiembre a las 23:59 para entregar el ejercicio. Los contenidos van a ser los que alcancemos a ver hoy día. En el caso de que no alcancemos a ver toda la materia que necesitamos para poder hacer un mínimo viable del ejercicio, lo vamos a correr para el 29. Pero a priori dejémoslo para el 22. Ah, ok. Y si hay alguna duda, ¿le podemos preguntar respecto al ejercicio durante la semana antes del plazo de entrega? Sí, por supuesto. Igual vamos a tener clase el día 28. Así porque que van nos a toca tener con al un tema menos ahí 6 nomás. días. Pero claro, la idea es hacerlo antes. Pero igual lo mismo que les he dicho eternamente en los distintos ramos. Si tienen algún problema con la fecha, igual podemos ser flexibles en cuanto a las entregas. Idealmente sería ideal que lo entregaran en la misma fecha del 29, pero si, por ejemplo, están muy perdidos o no pudieron hacerlo, puedo darles un poco más de plazo. Igual, obviamente, cualquier duda que tengan, háganmela a mí. Una duda existencial. ¿Les llegó a todos el reco o les llegó a algunos el mail que les mandé de reco ayer? Sí, a mí me llegó al menos. Ya, perfecto. Cualquier persona que esté escuchando esto y no le haya llegado el reco, por favor, ¿me puede mandar un mail para poder agregarlos al tiro al sistema? Ya, eso es un sí. Entonces vamos a empezar. ¿Quedó todo claro lo administrativo? Profesora, la clase de mañana entonces queda para las 11. La clase de mañana está suspendida, porque la clase de mañana debería ser laboratorio, así que la vamos a suspender. Ya. Si hay laboratorio, o sea, cuando haya laboratorio, en el caso de que logremos coordinar un cambio de fecha que nos acomode a todos, vamos a ver, les voy a avisar por supuesto con antelación. Así que por el momento, mañana está suspendida la clase. Ya, gracias. Mañana no hay clase. Ya, ¿otra duda? Ya, bacán. Entonces, ya que está listo lo administrativo, vamos a empezar de lleno con lo que es el ramo de reactores. Lo primero que hay que saber, que es obvio, es la definición de qué es un reactor químico. La verdad es que un reactor químico es un equipo cuyo interior se desarrolla una reacción química. No es más que eso. Ahora, los niveles de complejidad pueden ser desde como lo denominamos en la empresa, desde un tarro hasta algo un poco más elaborado. La idea de este ramo y la idea del diseño de reactores es maximizar la conversión y la selectividad de la reacción deseada con el menor costo posible. Entonces, un punto muy importante a entender es entender las relaciones físico-químicas que existen dentro de las reacciones que van a estar participantes en el sistema. Y lo otro, que es muy importante, que no hay que quitarle valor, a pesar de que estábamos estudiando ingeniería química, es el tema del costo. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces la factibilidad depende principalmente del costo. Eso lo vamos a ver en la última parte, pero inicialmente nosotros tenemos que entender el comportamiento de las reacciones químicas, entender cómo se diseña un reactor y después ver el costo asociado a este diseño. ¿Hay Profe, alguna duda? Una cosa, ¿va a grabar esta clase? Está grabada. Ah, ya, ok. Sí, que O no. sea, se está grabando ahora, igual después la tengo que subir. Lo que podría hacer es que esta misma clase después la edito y solamente dejo las partes de materia. Ya, voy a continuar. Bueno, entonces, como les había mencionado, un reactor puede ser lo que uno se imagine. Estos son un tipo de reactor. Aquí hay un tipo de reactor. Estos ya son más o menos en escalas de laboratorio semi-industriales. También hay unos de escala más industriales.
y en cuanto a formas y tipos existen variados. Nosotros, por la densidad del curso, alcanzamos a ver en este ramo de reactores solamente los reactores de tipo homogéneo, que después voy a detallar qué significan. No obstante, al avanzar en su carrera, o ustedes que los que están haciéndolo ahora lo que están haciendo ahora el ramo como último ramo, entenderán que existen otro tipo de reactores heterogéneos. Pero nosotros vamos a alcanzar a ver solamente 3 tipos de reactores y son del tipo homogéneo. Entonces, para comprender y controlar el funcionamiento de un reactor, ya se los había mencionado anteriormente, es necesario conocer 3 cosas. La cinética de reacción, es decir, cómo se genera un producto, el modelo de contacto, es decir, de qué forma se distribuyen los productos alrededor de mi reactor, y una ecuación de diseño que relaciona las entradas y las salidas. Aquí encontré en internet un gráfico bastante útil para entender la complejidad de lo que significa generar el modelo de un reactor. Es combinar la física, la termodinámica y la química. Los conocimientos de química, de estequiometría y de cinética, nosotros llegamos a un modelo cinético. Con las partes de las leyes de conservación y los fenómenos de transporte, un modelo de flujo y de contacto. Y todo esto converge en el modelo del reactor. Por lo tanto, la salida, lo que nosotros después vamos a diseñar, cuando ya tengamos algo más de conocimiento, es una función entre la entrada, la cinética y el modelo de contacto. ¿Se entiende más o menos lo que estoy explicando? Sí. Bacán. Gracias. Entonces, ahora viene la parte que... Espérense, parece que alguien me está hablando. Javiera, ¿quiere hablar algo? ¿O quiere presentar algo, Javiera Úbeda? Ay, no soy bueno ya, filo. No te puedo permitir, Javiera, lo siento. Te voy a denegar. Ah, ya. Ya, entonces, las clasificaciones de reacciones. Existen muchos tipos de reacciones, pero los que nosotros vamos a poder clasificar van a ser 2 tipos. Las reacciones homogéneas, que se realizan en una sola fase, ya sea líquido o gas, también existen sólidas, pero no es el caso de nosotros, y reacciones heterogéneas, que se realizan en 2 o más fases. En particular, también tenemos otra clasificación de si las reacciones son catalíticas o no catalíticas. Existen entonces distintas variedades. En nuestro caso, nosotros vamos a alcanzar a ver solamente fase homogénea, es decir, la mezcla de una sola fase. Y en particular vamos a ver líquido y gas. Eso es lo que se alcanza a ver en el curso de reactores 1. Las reacciones heterogéneas, ustedes probablemente las alcanzan a ver en operaciones de transferencias de masa y además el ramo siguiente que sería reactores 2. Existen distintos tipos de reacciones, pero al menos en el caso de lo que a nosotros nos importa, van a ser las reacciones homogéneas, tanto no catalíticas como catalíticas. Aunque principalmente nos vamos a enfocar en las reacciones homogéneas no catalíticas. Caracterización de procesos con reacción. Bueno, esto ya es un repaso de lo que ustedes han visto muchas veces y ustedes son secos y expertos en el tema. Para caracterizar los procesos de una reacción, en general es importante comprender cómo es la reacción química, cómo funciona y qué finalmente tengo, ya sea como reactantes o como productos. En el caso de los reactantes, ustedes saben que existen 2 tipos de... Cuando existen 2 o más reactantes, uno puede clasificar como reactante límite o reactante en exceso. Siento que ese dibujito queda muy bien explicado, donde un reactivo límite es un reactante el reactante que se acaba primero cuando la reacción deseada alcanza su máxima conversión. En este caso sería nuestro pancito, porque entonces yo tengo 4 panes de completo. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, tengo 5 salchichas.
que sería nuestro reactante en exceso. Todos los reactantes que no son el reactante límite, y se calcula en base a la cantidad de reactante del límite alimentado y considerando solo la reacción química deseada. Entonces, en mi caso, mi rendimiento teórico está sujeto a la cantidad de panes que yo tengo, rendimiento teórico, y me va a sobrar una salchicha. Entonces, ese sería el reactivo en exceso, y el reactivo limitante es el que pone el paralelo a la reacción. En este caso sería el pan. Como siempre, el gran consejo, y ese primer paso para todo, es empezar con la ecuación balanceada. Sin la ecuación balanceada no tenemos nada que hacer. Esto ustedes lo entienden bien, ¿cierto? Sí. Bacán. Además, vamos a interiorizarnos y vamos a recordar algunos conceptos importantes, pero que ustedes ya manejan con anterioridad. El primero es la conversión. Lo vamos a volver a mencionar un poco después en otras diapositivas, pero es la fracción del reactivo límite que reacciona. Puede reaccionar tanto como la reacción deseada como también las otras reacciones. Siempre está entre 0 y 1, y cuando se habla de una conversión total es cuando está el valor de la conversión como 1. El rendimiento es la fracción del reactivo límite que reacciona para formar el producto deseado. Siempre entre 0 y 1 es inferior o igual a la conversión. Y la selectividad es la razón entre el rendimiento y la conversión. A priori, lo que más nos va a importar va a ser, en este caso, la conversión y el rendimiento. Y como consecuencia de estos dos conceptos se encuentra la selectividad. Ya, las relaciones estequiométricas. Esto también ustedes lo saben, pero es bueno mencionárselos. Vamos a trabajar para poder entender los conceptos fundamentales con esta reacción. Una reacción que tiene A minúsculas moles de A, B minúsculas moles de B, que producen C minúsculas moles de C. Nosotros, esta la vamos a utilizar más de una vez, así que tengámosla más o menos en mente. Nosotros podemos hacer dos tipos de relaciones estequiométricas, por supuesto. La relación estequiométrica, en donde los moles de A dividido en el coeficiente estequiométrico son los mismos moles de B referido al coeficiente estequiométrico, y la relación no estequiométrica, que es lo que probablemente vamos a encontrar generalmente, en donde no existen los mismos moles por coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, va a existir un reactivo límite y uno en exceso. ¿Por qué es conveniente tener relaciones no estequiométricas? Para asegurar la conversión. ¿Por qué? Generalmente existen, las reacciones químicas son con dos componentes, uno de los dos componentes es mucho más barato que el otro. Si uno de los dos componentes es mucho más económico que el otro, nos interesaría que el componente que es más caro reaccione. Por lo tanto, en vez de darle la cantidad justa del componente más económico, nos aseguramos dándole un poco más de nuestro componente económico, y así aseguramos mayor conversión. Así que ustedes generalmente se van a encontrar con relaciones no estequiométricas, principalmente relacionadas con los costos. Si ambos reactivos son muy costosos, se va a utilizar la relación estequiométrica. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende la lógica de por qué existen relaciones no estequiométricas y relaciones estequiométricas? Sí, profe. Va acá. Ya. No voy a hablar en detalles del balance de masa y de mole, porque nos vamos a centrar netamente en la reacción química. Posteriormente vamos a ver el balance de masa para los reactores. Nosotros, considerando solo la reacción química, sabemos que la masa del reactante tiene que ser igual a la masa del producto. ¿Por qué? Porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, si solamente tenemos esa reacción, sabemos que el coeficiente estequiométrico de A por el peso molecular de A más el coeficiente estequiométrico de B por el peso molecular de B es igual a C, que sería el coeficiente estequiométrico de C por el peso molecular de C. Como ustedes saben, la masa se conserva, pero no el número de moles. Por lo tanto, vamos a encontrar aquí una pequeña relación de moles,
Principalmente se da esto en los casos de las fases de gases, en donde uno dice que la diferencia de moles son los moles de producto menos los moles de reactantes. Si los moles de producto son, o sea, si esta diferencia es mayor a 0, significa que hay más producto en cuanto a moles que reactantes. Por lo tanto, se habla de una reacción de expansión. Cuando están equilibrados, está la misma cantidad de moles de producto que de reactantes. Y cuando es menor a 0, significa que hay más moles de reactantes que de producto. Por lo tanto, hay una contracción. Ahora volvemos al término de conversión. Tomamos a nuestra ecuacióncita y recordamos. Imaginémonos que en un tiempo 0, nosotros vamos a tener esta cantidad de moles de A, esta cantidad de moles de B y 0 de C. Cuando se alcanza un tiempo final, vamos a tener una cantidad de moles finales de... Uy, ¿dónde se me perdió el cosito? Aquí está. De moles de A y una cantidad de moles finales de B. C no nos interesa en estos momentos, pero vamos a tener una cantidad de C. La conversión sería, en el caso de A, inicial menos final dividido en inicial, es decir, los moles iniciales de la especie menos los moles finales de la especie divididos en el mol inicial de la especie, ya sea para A como para B. Por balances de masa, si nosotros asumimos que estamos en una relación estequiométrica, se debería cumplir el hecho de que tanto la diferencia de moles por el coeficiente estequiométrico, es decir, los moles que se generaron divididos en el mol, los moles que reaccionaron divididos en los coeficientes estequiométricos deberían ser iguales para la especie A como para la especie B. Entonces, si yo utilizo ambas expresiones, puedo llegar a una expresión general, que si yo reordeno, puedo saber cuál va a ser la conversión de A con respecto a la conversión de B. Ojo, esto solo se cumple si tenemos relaciones estequiométricas. Si no tenemos relación estequiométrica, no podemos hacer la parte del balance de masa. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bacán. Esto es súper útil. Si nosotros no sabemos la conversión de uno de los elementos, pero sabemos la otra, nos sale mucho más económico poder encontrar la conversión mediante esta ley simple antes de, no sé, utilizar otro dispositivo u otra cosa para poder medir la conversión. Vamos a agregar un concepto que no sé si ustedes conocen, que se llama conversión nula. La conversión nula refiere a que no siempre las mediciones corresponden a las condiciones iniciales. Idealmente, uno le gustaría poder partir cuando no hay generación de producto, pero eso no siempre se da. A veces se forma el producto o a veces no alcanzamos a medir el tiempo cero. Pero es muy importante que nosotros podamos llegar a ese tiempo inicial, o sea, ese tiempo en donde no existían productos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a retroceder en el tiempo, muy entre comillas, de forma teórica, en donde la concentración del producto sea igual a 0. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Yo tengo en el tiempo 0 una cantidad de A, una cantidad de B y una cantidad de C. Y me doy cuenta que mi cantidad de C no es 0. Me va a costar un poco a poder hacer los cálculos estequiométricos. Así que, ¿qué es lo que hago yo? Voy a retroceder en el tiempo. Y voy a decir, ahora mi C pasó a ser 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ustedes saben que generalmente cuando pasa el tiempo, uno va restando reactivos, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Como estamos retrocediendo en el tiempo, vamos a sumar reactivos de la misma forma como consumíamos. Como yo les digo, todo esto es un valor teórico, pero es un valor teórico útil. Cuando la conversión de C, cuando la concentración de C sea igual a 0, se llama conversión nula. O la conversión de C, o sea, cuando la conversión del producto sea igual a 0, se llama conversión nula.
¿Se entiende el concepto de conversión nula? Sí, profe. Bacán. Y lo vamos a entender mejor porque hice un ¿Profe? ejemplo. Ah, no, Cuénteme. no, ya va a ser un ejemplo. Sí. Vamos a entenderlo mejor con un ejemplo. Sí, Ya, entonces, a partir de las siguientes relaciones estequiométricas y concentraciones de moles iniciales, hallar el reactivo límite y el valor de la conversión inicial de este. Entonces, aquí me están pidiendo dos cosas. Ya, yo tengo mi relación, o sea, yo tengo mi reacción. Ya, imaginémonos que está bien balanceada y tengo una cantidad de moles de C, moles de B y moles de A. Entonces, me piden hallar el reactivo límite y el valor de la conversión inicial de este. Entonces, el paso 1 va a ser hallar el reactivo límite. Y el paso 2, el valor de la conversión inicial. Vamos por partes. Entonces, vamos a hallar el reactivo límite. Yo lo hice así. Ustedes lo pueden hacer de la forma que quieran. Yo supuse que si A me daba 0, ¿cuánto me iba a dar B? Y lo que hice fue hacer las mismas relaciones estequiométricas de siempre y me doy cuenta que si A es 0, B me quedaría negativo. Por lo tanto, me falta B para poder consumir todo A. Es decir, el reactivo limitante es B. Esto ustedes se peinen con esta materia. Así que le damos con esto. Encontramos el reactivo limitante. Entonces, ahora vamos a encontrar el valor de la conversión inicial de este. Ya. Entonces, volvemos a nuestras concentraciones iniciales. Como que me perdí totalmente. Por supuesto, podemos partir de 0. Déjame, voy a poner aquí el lapicito. Ya. Entonces, vamos a partir de 0. Tengo yo esta composición, o sea, tengo esta reacción. Tengo la composición inicial, o sea, yo pude medir cuántos moles inicialmente tengo. Y lo primero que voy a hacer va a ser hallar el reactivo límite. El reactivo límite tendría que ser A o B. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para encontrar un reactivo límite? Suponer el consumo total de alguno de estos dos reactivos y decir cuál, y compararlo con el consumo del otro reactivo. Si, por ejemplo, yo consumo todo un reactivo y me sobró del otro reactivo, significa que mi reactivo límite sería aquel que me da 0. ¿Por qué? Porque me sobraría un poco del otro. Por lo tanto, el otro estaría en exceso. De la otra forma, que fue lo que me pasó a mí, yo supuse que A pasaba a 0. Es decir, consumí 4 moles de A. Por lo tanto, tendría que haber consumido 4 por 2 dividido en 1 moles de B. Pero yo tenía inicialmente 3 moles de B. Por lo tanto, si hago la diferencia, me va a dar un valor negativo. Como el valor es negativo, yo digo A. Me faltó reactivo para poder consumir todo A. Por lo tanto, mi reactivo limitante es B. ¿Se entiende ahí? Profe, según uno que dividió 1, ¿por qué? ¿Por los moles de A? ¿O no? Sí, por los moles de A, sí. Aquí, claro, el coeficiente estequiométrico de A siempre me lo como, pero es 1. Recuerda que estas fórmulas serían, en este caso, serían los moles de B en 0 menos el coeficiente estequiométrico de B, es decir, B minúscula. Este es B mayúscula, para que dejemos todo dividido en el coeficiente estequiométrico de A por la cantidad de moles que yo estoy consumiendo, que en este caso serían NaCl. ¿Se entiende ahí? Sí, ahora sí. Bacán. Ya. Entonces, tenemos el reactivo límite, no hay ningún problema en ese punto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es encontrar el valor de la conversión
inicial de este. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer ahora va a ser como retroceder en el tiempo para ver en qué momento se consumió, o sea, ver cuánto se consumió de B para producir ese mol que tenemos de más en nuestra reacción. Para eso hacemos lo que el procedimiento que les había explicado anteriormente de la conversión nula. Entonces, ¿qué hago yo? Estos son los mismos valores que tenía yo en el tiempo igual a 0, que eran los que les había dado en el enunciado. Ya. ¿Qué digo yo? Aquí está mi pluma. Voy a retroceder en el tiempo de forma imaginativa, recuerden, para poder llegar a que C pase de 1 a 0. Es decir, voy a retroceder en el tiempo hasta el momento en que no hubo generación del producto. Entonces, de la misma forma que habíamos dicho anteriormente, voy a tomar este como ejemplo, ¿ya? De la misma forma que habíamos visto anteriormente, en este caso, habrían los moles de B0, es decir, 3, más, no menos, porque ya no estoy consumiendo, sino que estoy generando. O sea, como que en el fondo estoy recapitulando en el tiempo. Entonces, más el coeficiente estequiométrico de B dividido en el coeficiente estequiométrico de C por los moles, uy, qué fea viene, los moles de C, que justamente son 1. Y en el caso de A es la misma lógica. Los moles de A más coeficiente estequiométrico de A dividido en el coeficiente estequiométrico de C por N de C. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, como yo retrocedí en el tiempo, me tendrían que haber dado valores más grandes que al inicial. Haciendo ese procedimiento, pude encontrar los valores que tengo aquí. Es decir, yo agregué un mol de A y 2 moles de B a mi mezcla inicial. 5, entonces me queda de 4 a 5, aumentó, y de 3 a 5 también aumentó. Entonces estamos súper bien. Y lo que a mí me preguntan es el valor de la conversión inicial del reactivo límite. Es decir, yo tengo que encontrar la conversión inicial de B. ¿Cómo hago eso? Utilizando el hecho de que cuando el tiempo era menor a 0, esta sería mi condición inicial, y cuando el tiempo es igual a 0, sería mi condición final. ¿Por qué? El valor de la conversión inicial significa que cuánto del porcentaje de mi reactivo límite se consumió antes de que yo pudiese hacer la medición. Y ahí yo calculo y digo, el punto inicial entonces sería cuando el tiempo era menor a 0, y el punto final, aquí este sería el 3, y el 3 es cuando T es igual a 0. Son los moles de B cuando T era igual a 0. Haciendo este cálculo, a mí me da que es un 40%. Entonces, un 40% de B se había consumido antes de que yo pudiese realizar la medición. Y eso es un dato que me puede interesar en algún momento cuando yo necesite realizar cálculos de dimensionamiento. ¿Se entendió el ejercicio? Ahora que estoy retrocediendo el tiempo, entre comillas, para saber cuándo tengo la conversión nula, entonces ese 5 sería mi inicial ahora, ¿cierto? Y ahí por eso el 3 que yo tenía inicialmente anterior, cuando ya había hecho todo el equilibrio, es mi final, ¿cierto? Exactamente. O sea que lo que pasó es que, claro, en mi tiempo inicial va a ser ahora el tiempo que es menor a 0, mi retrocedida del tiempo, y mi tiempo final va a ser cuando es el 0. Ya.
Bacán. Entonces se entendió. Ya, bacán. Luna dijo que sí, así que sí. Ya, vamos a dar otro tema, o sea, vamos a ampliar nuestro vocabulario en reactores generando un nuevo concepto que es extensión. Probablemente ustedes ya lo habían visto como grado de avance. Ahora lo vamos a ver brevemente. Posteriormente vamos a entrar en detalles, pero como esta es la clase inicial, vamos a partir de a poco. Nuevamente tengo mi reaccioncita. En el tiempo igual a 0, yo tengo esta cantidad. En mi tiempo mayor a 0, es decir, cuando empieza a generarse la reacción, yo tengo una multiplicación del coeficiente estequiométrico por un grado de avance, que sería este. Vamos a definirlo. El grado de avance la extensión o el símbolo xi es el grado de avance de la reacción referido al reactivo límite. Es una nueva definición. Entonces, nosotros decimos que para cada especie de I se cumple que los moles que hay en un momento X de I serían iguales a los moles iniciales de I más o menos el grado de avance de la reacción por el coeficiente estequiométrico de I. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, en el caso de C, vamos a hacer la analogía con C, puede ser con A o con B. Ya, yo tengo mi producto C. Mis moles iniciales son NCI por el coeficiente estequiométrico, que en este caso es C, más el grado de avance de la reacción. Y el grado de avance, como les había dicho, va a estar siempre referido al reactivo límite. Eso después lo vamos a ver con más detalles, pero por mientras me gustaría que ustedes lo tuvieran en mente. Además, el grado de avance de una reacción tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? Justamente lo determina el reactivo limitante. Vamos a imaginarnos que B es el reactivo limitante. Cuando yo consumo completamente B, es decir, mi N sub I, mi NB, digo, es igual a 0, yo obtengo el grado de avance máximo que yo puedo tener en mi reacción, que sería los moles de B dividido en el coeficiente estequiométrico de B. Por lo tanto, el grado de avance lo vamos a considerar de 0 hasta esta condición máxima. Por supuesto, redirigido al reactivo limitante. ¿Se entiende más o menos qué es la extensión? Es otra forma de decir X. Sí. Bacán. Entonces, ya, vimos los primeros conceptos. Vamos a ver ahora conceptos preliminares. Antes de poder partir a la cinética y todo eso, vamos a recordar algunas cosas que probablemente se nos pudieron haber quedado en el tintero, además de todas las que ya habíamos visto previamente. La molaridad. Ustedes saben qué es la concentración de moles dividido en los volúmenes. La fracción molar es los componentes de cada mol referido a los moles totales. Los gases ideales, ustedes recuerdan la ecuación PV-NRT, donde R generalmente lo vamos a considerar como 0,082 atmósferas litros mol Kelvin, obviamente que tiene muchas transformaciones. La ley de Dalton para las presiones parciales sería que la presión total es igual a la suma de todas las presiones como si el gas estuviese solo. Y finalmente, mezclando la ley de los gases ideales con la ley de Dalton, nosotros encontramos la mezcla de gases ideales, en donde la presión total por el volumen sería igual a los moles totales por NRT. Y además, haciendo la relación que ya les había mencionado anteriormente, nosotros podemos obtener que la presión de I es la fracción molar de I por la presión total. Esto ya lo habían visto en algún momento de la vida. Así que ya tenemos esto más o menos, ya lo tenemos más o menos arraigado. Así que vamos a cinética de reacciones. Primera consulta.
ustedes todos tuvieron físico-química, ¿cierto? Sí. Sí, yo tuve. Ya, entonces ustedes se manejan miles de veces mejor que yo con esto. Yo les debo contar que yo la última vez que vi físico-química fue cuando fui profe de físico-química hace 7 años. Así que probablemente ustedes tienen más frescos los conocimientos que yo. Pero vamos a ver cómo nos va. Entonces, vamos a ver el primer aspecto importante del diseño de reactores, que es entender la cinética de las reacciones que están involucradas para poder generar nuestro producto. Entonces, lo primero que vemos ¿qué es la velocidad de reacción? La velocidad de reacción es el cambio de concentración de una especie por unidad de tiempo. Si yo tengo mi clásica ecuación zeta, puedo definir la velocidad de reacción R o V corta. Generalmente nosotros utilizamos R como la división de el número 1 dividido en A, que A sería el coeficiente estequiométrico, es decir, el recíproco del coeficiente estequiométrico, por la variación de la concentración de la especie A en el tiempo. Como nosotros estamos consumiendo esta especie, va a tener un signo negativo. Lo mismo que B y lo mismo que C. Pero como C se está generando, yo tengo un coeficiente de velocidad de reacción positivo. Nomenclatura. Es estandarización. Generalmente se utiliza negativo para los reactantes y positivo para los productos, por lo que ya les había explicado. Concentración versus tiempo. Yo aquí puedo mostrarles un gráfico, es un gráfico general, muy general, de lo que es pero tengo el puntero láser, de lo que es la concentración versus el tiempo, en donde yo puedo ver que la concentración disminuye con respecto al tiempo y la otra concentración aumenta. Y aquí lo podemos ver ejemplificado como las velocidades de reacciones. Este no me sirve de nada, así que voy a seguir con mi plumita. La velocidad de reacción va a depender de la composición, de la temperatura y de otros factores del medio, pero en este caso a nosotros solamente nos van a interesar 2 puntos. La composición, ese no estoy subrayando, lo estoy rayando. Entonces, para nosotros es importante entender la dependencia que tiene la cinética de reacciones o la velocidad de reacción con la composición y con la temperatura. Aquí viene, por supuesto, lo más importante. ¿Por qué uno está viendo cinética de reacción? El diseño de reactores dependerá de la velocidad de reacciones presente en el proceso. Ya, esta la saqué textual del Levenspiel, que es el libro base del ramo de reactores, y tiene distintas cinéticas de reacciones dependiendo del proceso que tenga. Si se dan cuenta, hay unas velocidades de reacciones muy lentas, como las reacciones celulares o las de plantas de tratamiento de agua. Y hay reacciones muy rápidas, que serían reacciones que son de colisiones rápidas, o sea, como cosas de alta velocidad. También podemos ver, no sé, por los motores de cohete, cosas de mucha velocidad. Por lo tanto, el diseño de ambos reactores, obvio que va a depender mucho de la velocidad. No vamos a poder utilizar el mismo reactor para los motores de los cohetes, es decir, la misma máquina para los motores de cohete que para los tratamientos de planta industrial. Son objetivos distintos, diseños diferentes. Ahora sí, viene la parte viene la segunda parte de la materia que tenemos que ver el día de hoy, que son los efectos de la concentración y los efectos de la temperatura dentro de la velocidad de reacción. Los efectos de concentración, que es lo que nosotros siempre vemos, es la relación de la velocidad con la concentración de las especies elevado a una potencia y una constante de velocidad. Es decir, la tasa de velocidad es función de todas las concentraciones. Expreso esto. Si yo tengo mi clásica ecuación, digo que la velocidad está referida, a menos que se les indique lo contrario o que sean otro tipo de velocidades de reacción, viene referida a los reactantes elevados
al orden de este mismo. Me explico. Es decir, la velocidad de reacción sería igual al producto de una constante por la concentración de mi reactivo A elevado a X, que en este caso sería como si este fuese X. Espérense, voy a borrar eso y lo voy a dejar bonito. Entonces, la reacción es de orden X en A. Mi forma de reacción sería X de A más Y. B me da igual a productos, que en este caso a mí no me interesan. Entonces, yo digo que la reacción es de orden X en A, de orden Y en B, y en orden total es igual a la suma. Además, como les había dicho, hay un coeficiente, el coeficiente de reacción, que está en función de la temperatura, que vamos a ver un poco más adelante. Ya. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para recordar más o menos cómo era que se hacían las leyes de las velocidades a partir de nuestras ecuaciones. Ya. Supongamos que esa es mi reacción. Ya, una reacción balanceada que tiene de coeficiente estequiométrico de A1 y de coeficiente estequiométrico de B1. Y se producen productos. Entonces, lo que yo tengo que hallar es la ley de la velocidad integrada. Es decir, tengo que encontrar la integral. Vamos a ir de a poco. Yo sé, hoy me fui muy de a poco. Yo sé que en un tiempo t voy a tener A moles iniciales menos X, que sería lo que yo alcancé a consumir, y de B tendría B moles iniciales menos X. ¿Por qué es solo X? Porque recuerden que esto sería, nosotros inicialmente vamos a tener B productos menos el coeficiente estequiométrico de B, que es 1, dividido en el coeficiente estequiométrico de A, que es 1 por X. Entonces, eso me da igual a B menos X. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo, cierto? Sí. Ya. Entonces, perdona, a este no le puse animación. A ver, no sé si se puedo poner una cosa en blanco. Ah, pero puedo poner lupita. Ya, bacán. Ya, entonces, sabemos cuánto en el tiempo t tenemos esa cantidad. Nosotros decimos que la velocidad de reacción, de acuerdo a las definiciones que yo les había dado anteriormente, es menos la variación de dA de t, o sea, uno dividido en el coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1, y también es igual a menos la variación de b en t, que en este caso, como habíamos dicho que eran de orden 1, es decir, tienen coeficiente estequiométrico 1, tanto A como B es A elevado a 1, B elevado a 1. Entonces, yo voy a considerar cualquiera de las dos leyes de velocidad. En mi caso, yo voy a considerar A. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Si considero A como A menos X y B como B menos X, y solamente voy a tomar esta parte de la reacción, es decir, menos dA es igual a K por A por B, yo empiezo a reemplazar. Primero voy a desarrollar el término, espérense, voy a irme a mis lapicitos. Voy a desarrollar este término reemplazando A como A menos X. Reemplazo y digo que este sería igual a menos de A menos X a de t. Entonces yo digo que es menos la variación de A de t más de X. Por supuesto que de A de t es 0, porque A es un valor, es un número. Así que la derivada de un número sería igual a 0. Por lo tanto, sería la variación de X, que es nuestro grado de avance, por la variación del grado de avance en t. Yo reemplazo esto y reemplazo en esta ecuación
los valores de A y B, yo obtengo mi relación derivada de la ley de velocidad. Pero a mí me están pidiendo la velocidad integrada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desarrollar una integral. Entonces, esto se entiende, ¿cierto? ¿Los tengo todavía? Sí, profe, dele nomás. Ya, bacán. Espérense, no sé si los tengo todavía. Ya, ahí está. Ya. Entonces ustedes llegaron a la ley de la ecuación y ustedes, perdón, a la ley de la velocidad, ustedes tienen que integrar, por supuesto. A mí, personalmente, me da exactamente lo mismo cómo haga la integral. Si ustedes la quieren hacer a mano, bacán por ustedes, pero si la quieren sacar con Wolfram Alpha o con otro tipo de calculadora que saque integrales, háganlo, no tengo ningún problema. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que ustedes lleguen a la solución correcta. Entonces, yo desarrollé esta integral y encuentro esta solución. ¿Se entiende qué es lo que hay que hacer, cierto? Sí, profe. Bacán. Entonces, recordando eso, vamos a ir a las reacciones simples, que es un recuerdo de lo que ustedes debieron haber visto en físico-química. Si yo tengo un reactivo A que produce un producto, puede ser de primer orden y me queda la expresión así, o puede ser de un orden mayor o igual a 2 y me quedaría la expresión así. Si ustedes quieren hacer las integrales, bienvenidos sean, pero no es lo importante en estos momentos. Si tengo dos productos, donde uno de los productos no es unitario, puedo encontrar esta relación. Si tengo tres reactivos y todos estos son unitarios, puedo encontrar esta ley de velocidad, recordando que A, B y C tienen que ser distintos de 0. Y ahora hay una esta es como el dato freak, que también es una reacción simple, pero es cuando ya tiene acción del producto, que sería una de segundo orden autocatalítico, que tiene que existir el producto en la reacción para poder generar la reacción, pero esa es la forma. Generalmente, a menos que les digan que tengan que sacarlas, uno les dice de qué tipo de reacciones, de qué tipo de orden son las reacciones. Si les soy súper honesta, casi siempre son de primer orden, de verdad, a menos que sea un reactor más complejo. Pero en ese caso se las tendrían que dar. De hecho, si soy súper sincera, como que la mayoría de los casos son de orden 0 o de primer orden, como que las cosas biológicas son casi todas de primer orden. Ya, filo. ¿Se entiende esta parte, cierto? Esto está tabulado y cuando ustedes quieran verlo, lo consultan en su diapositiva. Sí, profe. Bacán. Ya. De aquí vienen unas reacciones más complejas, pero también siguen teniendo la misma lógica, que son las reacciones paralelas y simultáneas, que ustedes hacen la velocidad de reacción. Ustedes lo pueden revisar después con más detalle si algo no les calza. Y ahí ven el gráfico en donde se ve que claramente va a disminuir una y una de las dos va a estar más favorecida dependiendo de la velocidad de reacción. Si C es más rápida, obviamente que, o sea, si la constante de reacción de A a C es mayor, obviamente que va a haber una mayor concentración de C. Lo mismo que en el caso de B. En este caso, C era mayor que B. O sea, K2 era mayor que K1. Lo mismo, si son reacciones consecutivas, ustedes pueden desarrollar ese desarrollo matemático y pueden ver que en el tiempo, por supuesto que se consume rápido A. B alcanza un pic superior y luego se va perdiendo porque se va formando C. Y nuestras reacciones reversibles, en donde tengo el equilibrio. O sea, puedo sacar la reacción de equilibrio. Mi recomendación es que si no se acuerdan, revisen esto. No creo que vaya más allá, al menos lo que vamos a alcanzar a ver en este curso. ¿Se acuerdan de esto, cierto?
Re poco, profe. Ya, mira, Más o menos. la gran recomendación es, si uno no se acuerda mucho, anda del primer ejercicio, ese ejemplo que hicimos, y anda uno por una viendo bien cómo era lo del primer orden, lo del segundo orden, pero es netamente hacer integrales. Así que ahí está, de hecho, está todo resuelto. Igual cualquier duda que tengan en particular me la pueden hacer saber. Pero no es el objetivo como del ramo ser como el experto integrador de la físico-química. Así que tranquilos en ese punto. Ya, entendiendo más o menos lo que era el efecto de la concentración, vamos a ir al efecto de la temperatura. Que sí, no se acuerdan bien de lo de la concentración, de esto yo creo que se van a acordar menos. Arrhenius, que él encontró de forma experimental el hecho de que la constante cinética K, esa que está en nuestras ecuaciones de leyes de velocidad, generalmente aumenta con la temperatura. Y de forma empírica encontró una relación, que es la reacción de Arrhenius, en donde la constante cinética K, en función de la temperatura, esta es el producto de la energía, de un factor exponencial, que es A, por la exponencial de la energía de activación dividido en RT. Factor de frecuencia de colisiones, que sería A, y la energía de activación, que es justamente la energía máxima que se tiene para transformar productos de reactantes. También son sacados todas estas cosas de forma empírica, y lo que a nosotros nos interesa es recordar que en escala logarítmica yo puedo graficar esta ecuación de Arrhenius y puedo obtener los valores de las cosas que me interesan. Por ejemplo, yo puedo obtener el valor de la velocidad, digamos, de la constante cinética, sabiendo dos temperaturas, una energía de activación y el factor de frecuencia. Cosas que ya deben estar todas tabuladas. Y si no están tabuladas, bueno, podrán hacer eso en algún rato de tiempo libre. ¿Se acuerdan de esto más o menos? ¿Alguna vez lo vieron? Sí lo vimos, profe, pero hace tiempo. Sí, por supuesto. Pero miren, lo que más vamos a ver en este ramo va a ser la parte del efecto de concentración. Por eso les dejé todas expuestas las explicaciones sobre las ecuaciones de primer, de segundo, de tercer orden, etcétera, y cómo se hace el método de resolución. Eso casi siempre se ve en este ramo. Y en el caso de que se tome una Arrhenius, sería como principalmente con escalas logarítmicas y dándole el dato de la energía de activación y del factor de frecuencia. No es algo como que no quiero que tampoco hagan tantos cálculos de masa, y en el fondo lo que interesa aquí es que entiendan como la importancia de la cinética en los reactores. Ya. ¿Qué hora es? Son las 4. Descansemos un poco, o quieren empezar con ejercicio. Break, profe, un break. Ya, bacán. Entonces, voy a dejar de grabar. Espérense, ay, no sé qué hice. Detener grabación.